Gracias por estar aquí con nosotros en un programa más de Mente y Educación a través de su señal Saber Sin Fin. Nos encontramos el día de hoy con un invitado de lujo, el doctor Héctor Cerezo Huerta, que nos trae un tema muy acorde a lo que hemos estado ahorita viviendo con muchos grupos de autoayuda, ¿no? El tema de hoy pues es autoayuda, anatomía, del engaño. Bienvenido. Gracias por la invitación. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Pues, buenas amigos, noches. qué bueno que están aquí con nosotros, ya saben, porque hoy es viernes y hoy toca. Mente y educación, damas y caballeros, ni más ni menos. Vamos a tratar de pasárnoslas bien. Recuerden que pueden lanzar sus preguntas al 22 26 99 13 23. 22 23 60 73 12. 22 23 47 58 14. Pueden mandarnos sus preguntitas con todo gusto y aquí con mucho gusto se irá respondiendo poco a poco para que ustedes pues también estén participando activamente con nosotros en la señal de Saber Sin Fin. Y bueno, vamos a empezar con este tema y pues mi nombre es Guillermo Ramírez, voy a dejar que se presenten mis compañeritos para que le entremos. Claro que pues sí. Con todo. Pues como cada viernes, pues un saludo enorme a toda la audiencia. Sí. Les saluda pues Angélica González y bueno, estamos aquí pues otro ratito más, ¿no? Muy bien, pues nuevamente aquí con ustedes en su programa Mente y Educación. Y bueno, yo soy Fernando Mota y bueno, estamos aquí, decía mi compañera Jessie, con un invitado de lujo, doctor en psicología. Él ha dado muchos temas de este tipo y muchos más de otros, muy variado su acervo dentro de lo que es esto, lo cultural, lo educativo, lo clínico. Y el día de hoy, nuestro estimado doctor Héctor Cerezo Huerta nos va a hablar de lo que es autoayuda, la anatomía del engaño, y pues poco a poco nos va a desglosar esto, hablando de anatomía, pues por partes, ¿verdad, doctor? Sí. Bienvenido, doctor. Al contrario, gracias. Sí. Gracias Muchas por la gracias. invitación. Adelante. Pues, si gustan, podemos iniciar con definir Claro. qué es la autoayuda o por qué se le llama así. Aquí lo primero es dejar muy claro que estos textos, mi opinión es a lo mejor demasiado crítica, pero quiero ser muy puntual en este aspecto. La autoayuda son textos escritos en prosa, es decir, en un lenguaje común, sencillo, directo. Muchas veces usan figuras retóricas para atraer al lector. Desde mi punto de vista creo que no son más que algunos primitivos intentos de textos ensayísticos. No lo considero como un género literario como tal. Alguien que se dedica a la literatura o a esta área podría estar en contra de lo que yo digo, pero voy a tratar de analizar por qué la autoayuda no llega a ese nivel. Claro. La autoayuda, estos textos que hoy conocemos como autoayuda, nacen en el siglo XIX, o sea, no son nuevos. O sea, pero en el siglo XIX, autoayuda eran una serie de manuales para acomodar los documentos legales, eran una especie de autoinstrucciones. O sea, autoayuda en el siglo XIX no era como hoy los títulos que vemos hasta en las farmacias, o en un Sanborns, o en un aeropuerto, o en una central de autobuses. No son textos cuyo título alude a qué sé yo, cartas para Demián, adiós jefes, bienvenidos gestores de felicidad, El secreto y todo ese tipo de cosas. No, la autoayuda era un texto breve, entre 40 y 50 páginas, que ayudaba a cualquier persona a acomodar sus documentos personales y legales. Pero en los años 50 del siglo pasado, autoayuda ya deja de tener esta idea de autoinstrucciones y adquiere la idea de textos dirigidos a las personas que viven alguna situación emocional vulnerable, en crisis, o que quieren buscar medios para alcanzar la felicidad como ese motor que hoy mueve a los ciudadanos de la época posmoderna. Y entonces aparecen la autoayuda ya como libros, sobre todo dedicados a la felicidad, la autoayuda como los gurús de autoayuda, personajes dedicados a ello, y los grupos de autoayuda, que ahí quiero hacer una diferencia, ¿no? Los grupos de autoayuda, al menos en psicología clínica, adquieren un carácter totalmente terapéutico. Muy bien. No
como estos textos yo creo que tienen varios riesgos, tienen varios peligros. Y el principal peligro, al menos desde la dimensión clínica, es que un texto de autoayuda puede resultar muy entretenido. Para cualquiera que haya leído un texto de autoayuda, estará de acuerdo conmigo que son textos amenos, son textos escritos en un lenguaje sencillo, en un lenguaje agradable, pero finalmente, si uno lo analiza con cuidado, pues le priva al lector de la oportunidad de pensar por cuenta propia. O sea, lo que estamos haciendo al comprar autoayuda es privar a la persona de la capacidad cognitiva más importante, que es transformar y criticar su propio conocimiento. O sea, la autoayuda, desde el punto de vista clínico, es una imposición de estructuras de conocimiento desde lo que es mi experiencia hacia lo que es tu experiencia. No lo digo yo, Víctor Frank hablaba de que los consejos eran estúpidos porque vienen desde mi experiencia subjetiva hacia tu experiencia subjetiva. Claro. Entonces la actividad de aconsejar o de dar consejos no pueden configurarse o encuadrarse bajo esta idea. Y además lo que le estamos comprando son sus intentos de solución, fallidos o acertados, pero que universalizan o generalizan para el resto de la población. Lo que a mí me sirvió no le va a servir a los demás. Claro. Entonces, y además, clínicamente, leer un texto de autoayuda, ha habido investigaciones muy serias, sobre todo en la Universidad de Dinamarca, que demuestran que retrasan una intervención terapéutica eficaz. Es decir, al leer un texto de autoayuda, si la persona tiene algún problema emocional, algún trastorno de personalidad, algún problema clínico serio, el texto de autoayuda le hace compensar, racionalizar, explicar su comportamiento de una manera no adecuada, de una manera equivocada, y esto retarda, demora la intervención clínica basada en la evidencia, ya sea con psiquiatras, con psicólogos, con psicoterapeutas. Esa es una primera cuestión que yo quisiera dejar muy claro. Clínicamente retrasan la intervención terapéutica, clínicamente es una imposición de estructuras de conocimiento, porque finalmente estos títulos lo único que quieren es vender. O sea, incluso si quieren al final compartimos algunos datos estadísticos, claro que sí. Me fue muy difícil ubicar, sí, porque no hay un dato como tal ubicado en una encuesta nacional que nos diga cuántos libros de autoayuda se venden. Afortunadamente pude encontrar algunos, pero desde esta primera dimensión clínica, esas son las primeras dos dificultades que podemos atribuirle a leer textos de autoayuda. Es decir, no tienen una base científica. O sea, no hay como... Solo es desde la experiencia del que escribe ese texto. Son textos que quizá pudieran basarse en algunas teorías, paradigmas, autores, pero en el ánimo de volverlo masticable, digerible para la población, para la ciudadanía en común, pues en realidad le apuestan a yo diría una mecánica muy espongiforme. O sea, espongiforme es, aquí está el conocimiento deglutido, masticado, ya no tienes que hacer nada, simplemente tómalo, practícalo, aplícalo, no pienses, porque el pensamiento crítico, la reflexión, no es trabajo de un ciudadano en la época poscontemporánea. Y ahí vienen los mandatos de esta época. Esta época, ¿qué es lo que nos dice? Sé feliz, ten una cuenta bancaria, ten un auto suficientemente... O sea, prácticamente es un instructivo de cómo llegar a la felicidad. Y una felicidad muy equivocada, porque en realidad es hedonismo. Sí. O sea, es la búsqueda del placer por el placer. No es ni siquiera la felicidad como concepto filosófico. Es mero hedonismo. Y ahí yo quiero ir más lejos. En realidad, la autoayuda, o los textos de autoayuda, son un invento del capitalismo salvaje, del neoliberalismo, para adaptar el comportamiento a los requerimientos del mercado. ¿Qué es lo que quieres? ¿Un poco de autoestima? Ten autoestima. ¿Autoconcepto? Autoconcepto. Entonces, son distractores, finalmente son estrategias mediáticas, porque ¿qué es lo que hacen, por ejemplo, las empresas en este sentido? Lo que hacen las empresas es porras psicológicas a sus empleados. Entonces les dan cursos de motivación laboral, de ponerse la camiseta, pero eso oculta el no darles
planes de vida y carrera, de retiro dignos, jubilaciones, contratos laborales justos, horarios adecuados para llevar a cabo una actividad laboral. Entonces, ahí la autoayuda cumple este papel no solo de distractor, sino también de normar la conducta en los términos esperados del mercado, que impone el mercado. Uh-huh. Entonces, lo que impone el mercado es: sé feliz, no critiques, no pienses, la emoción es lo importante, no la razón. Uh-huh. Entonces, ese tipo de cosas, de alguna forma, le apuesta a la homogeneidad, y lo que necesitamos en una sociedad como esta es la heterogeneidad, la diversidad. Claro. Por ahí, un filósofo, déjenme acordar en este momento del nombre, decía que cuando yo acerco el oído a una sociedad y escucho que discuten, que debaten, que no están de acuerdo, que de repente hay conflicto, me quedo tranquilo, porque esa sociedad debate, pero además es diversa, es heterogénea. Pero cuando yo acerco el oído a esa sociedad y lo que escucho es silencio, que todos piensan igual, que todos se comportan igual, que todos leen lo mismo, ahí sí cuidado, hay que preocuparse. Hay que preocuparse, porque estamos ante una dictadura. Y esto, en el caso de la autoayuda, es una dictadura emocional. Es un sistema ideológico que nos dice cómo es correcto sentir, cómo es correcto actuar, cómo es correcto pensar, pero hasta ciertos límites. Cierto, doctor. Y bueno, para la población, para nuestra comunidad, el público que nos ve, ¿qué características tienen este tipo de literatura? Bueno, de textos, así ya literalmente, ¿no? ¿Qué les podría decir al público? Miren, aguas cuando traiga este tipo de comentarios, estas cosas, porque, bueno, cualquier persona, ¿verdad?, va y compra un libro y se le hace bonito y dice, pues, a ver, sé feliz, ¿no? Y ya entonces se pone a verlo, pero ¿cómo él se daría cuenta de que está cayendo en un posible error, ¿no? Híjole, es complicado, porque pues no hay una serie de características, un perfil para identificar si ese libro de autoayuda es un riesgo, porque han sabido adaptarse al mercado, se han sabido enmascarar. E incluso hay psicólogos, colegas, que recomiendan los libros de autoayuda, Cierto, como parte del proceso terapéutico de acompañamiento de sus propios pacientes, sí, cosa que se me hace criticable o cuestionable, ¿no? Claro. Por lo mismo, porque en realidad lo que sucede es que este texto lo que hace es sugerirnos un algoritmo, un conjunto de pasos que quizá a alguien le sirvió, pero no sabemos si al resto. Y no respetan la singularidad. Claro. O sea, la singularidad es la forma peculiar y única de pensar, ser, estar, sentir, actuar de una persona. ¿Qué características pueden tener? Primero, su diseño es muy atractivo. Uh-huh. O sea, incluso los propios editores lo saben, y créanme que lo que les estoy diciendo lo sé por conocimiento propio, porque alguna vez he platicado con editores. Ellos dicen, por ejemplo, un texto de autoayuda tiene que ser entre 50 y 80 páginas, no tiene que ser muy largo, para tampoco aburrir a la persona. Y ahorita vamos a ver por qué esto es importante en términos estadísticos. 2, la portada tiene que ser atractiva, colores, imágenes. El título tiene que ser también mercadológicamente convincente. Ejemplos de títulos, ¿no? Los que decía Cartas para Demián, Cuentos para Pensar, qué sé yo, El Secreto de Rhonda Byrne, bienvenidos, adiós jefes, bienvenidos gestores de felicidad, bueno, el monje que vendió su Ferrari, no recuerdo exactamente el título, ¿Quién se llevó mi queso? La maestría del amor, Los 4 acuerdos. Bueno, olvídense, de repente hay que leerlos como para decir, ay Dios, además de la cefalea con la que te deja, al menos en mi caso, quizás hasta la necrosis neuronal que me puede haber causado. Sí, ciertamente. Te entretiene, pero además incluso el diseño tiene que ser ergonómico para que se pueda meter en los bolsillos de los sacos, de las bolsas de las mujeres. Y el costo, además el costo no es universal, pero es increíble que de repente un texto de psicología sea más barato que uno de estos textos. Y uno se queda pensando, pero a ver, ¿aquí qué pasó? Para mí es una de las escenas más lamentables, ir
a las librerías y ver que en donde están los libros de Piaget, Vygotsky o otros tantos autores, me encuentro estos títulos, ¿no? Entonces eso también es una estrategia de marketing de los propios editores, y acompañen esto con todo un plan, una campaña que los propios medios hacen para promover a los autores, ¿no? Y otra cuestión sería importante es que muchos de los que escriben textos de autoayuda ni siquiera pertenecen al área de salud mental. O sea, no son ni psicólogos, ni psiquiatras, ni psicoterapeutas. Hay contadores, hay abogados, hay gente que dice dedicarse al desarrollo humano porque tuvo una epifanía, un evento, una crisis, y entonces ahora se convierte en un deber compartir al resto cómo no volver a cometer esos errores, esos pecados, esas formas equivocadas de ser, ¿no? Pero esos son como algunos elementos para darnos cuenta que pues ese texto me va a entretener, pero difícilmente se va a constituir como una guía que acompañe mi propio desarrollo humano. Aquí yo les quiero recordar, hay una frase de un filósofo francés, Jean-Pierre Benoit, que decía que el ojo no puede verse a sí mismo. O sea, ¿qué significa esto? Las personas no podemos ser jueces y partes, necesitamos una mirada externa. Para eso está el terapeuta, para eso está el psicólogo, para eso están los otros o el otro. El texto de autoayuda nos invita a hacer un clavado, una introspección. Esto se llama sinapismo, o sea, el yo pegado con otro yo. Soy juez y parte, no me reconozco, no sé dónde estoy yo, qué es lo que quiero, qué deseo. Y entonces abundan textos de conócete a ti mismo, la respuesta está en ti. Y esto es un autoengaño, porque va a ser muy difícil que yo realmente haga un ejercicio de reflexión, de crítica sobre lo que hago mal, sobre mis errores, sobre mis fracasos, sobre mis éxitos. Y precisamente la autoayuda para eso surge, tiene una inmediata función consoladora. O sea, son discursos soberbios, egoístas, aspiracionales. ¿A quién no le gustaría ser millonario? ¿A quién no le gustaría pedirle al universo y que el universo conspire a nuestro favor para que eso se haga realidad? Entonces, por eso digo que constituye un riesgo, al menos en esta primera dimensión, en la clínica y en la sociocultural, ideológicamente. La autoayuda tiene peligros serios que van más allá de que se vendan más, ¿no? Porque muchos pueden decir, es que está criticándolo porque esos textos se venden más. Sin duda, a mí me queda muy claro, se venden mucho más. Ese no es el problema. El problema es lo que instalan, la carga ideológica brutal que instalan en la población al individualizar problemas sociales. Entonces, el problema no es de la cultura, de la economía, del Estado, de los líderes políticos. El problema es mío. Yo no soy feliz porque no quiero. Yo no tengo dinero porque no me he decidido tener, ¿no? Y entonces pierdo la mirada sociocultural, y eso pues puede ser un peligro, porque configurar a la felicidad como una decisión individual es un peligro, porque entonces si no soy feliz, la culpa también es mía. Individualiza los problemas sociales. Entonces la gente va por la vida creyendo que no consigue pareja, que no tiene el trabajo que desea, o que no es feliz por falta de esfuerzo, por su culpa. Y se vuelve una culpa. Y no por condiciones externas que difícilmente podemos manejar. La cultura, nuestro sueldo, el lugar donde trabajamos, la época histórica, la economía, la inflación. Y entonces esos factores de repente los dejamos fuera. Y nos damos cuenta que todo yo soy el culpable, ¿no? Ese es el gran peligro, atribuirle la responsabilidad, la culpa de su éxito o su fracaso a las personas. Y claro, si nos está yendo muy bien, esto es genial, ¿no? Porque puede decir, sí me sirve, pero si nos está yendo muy mal, estamos en un momento laboral, de pareja, terrible, personal, es una autoculpabilidad terrible. Entonces, ahí yo dejaría estas dos primeras ideas, tanto la clínica como la sociocultural ideológica, como una propuesta para analizar a la autoayuda como textos de riesgo, ¿no? No quiero caer tampoco en una posición alarmista, pero sí como tocar por ahí las ideas de las personas y decir, cuidado cuando lean eso, ¿no? Preferible novelas. Preferible, sí, o sea, si de eso se trata, las novelas realmente nos transportan a otro mundo, pero no este tipo de textos.
nos transportan a otro mundo y nos ayudan a mejorar la lingüística, entre otras cosas, ¿no? Pero sí, y ciertamente, o sea, es muy importante el punto que menciona, doctor, de que contrarresta el trabajo terapéutico, ¿no? Sí. Realmente. Y ahora realmente, ¿quién está utilizando también, más que nada, esta parte de la autoayuda? Que como ya estaba entrando en polémica esta parte de los coaching, ¿no? Que solamente son los que dan consejos y, como sé, yo te ayudo de salir un 2x3 de tu problema. Entonces, es realmente lo que está buscando ahorita en las personas, Claro. que salgan inmediatamente de los problemas. Ya no quieren adentrarse más a sus problemas acudiendo con un psicólogo, sino quiero una solución rápida. Fíjate que eso Casi es muy mágica, interesante, ¿no? sí. Y es que otra vez, en esta época del vacío, donde todo es volátil, por ahí donde todo es líquido, decía Bauman, Líquido, sociedades líquidas. la gente busca respuestas concretas, fáciles y rápidas. No quiere hacerse preguntas críticas. Sí. Así es. Entonces, yo ahí les recuerdo, la psicología, nuestra ciencia, nació no para explicar ni crear felicidad. La psicología nació como un intento para explicar el dolor y la incertidumbre humana. O sea, la psicología es hija putativa de la filosofía. De repente digo que hoy ya nada más nos queda lo de putativa, porque los psicólogos son uno de los más incompetentes al hablar de este tipo de cuestiones sociológicas, culturales, ideológicas, porque no tenemos una formación filosófica, epistemológica, que mucha falta nos hace, y que de repente ustedes ven las currículas de las universidades y está cada vez peor. No hay metodología, no hay seminarios de investigación, no hay epistemología, no hay concepto de hombre en Occidente. Y si esa tendencia sigue, pues lo que vamos a tener son egresados psicólogos instrumentales, Y que se van a dedicar al coaching. o personas que irrumpen en nuestro campo sin ni siquiera ser psicólogos, sin ni siquiera ser colegas, y que ofrecen este tipo de soluciones coaching rápidas. que son administradores, o sea, nada que ver con precisamente con la profesión salud. del psicólogo. Así es. Sí. ¿Cómo podríamos nosotros en este momento, digo, nuestra cultura está en una situación de muchos cambios, de la política se han manejado muchas situaciones, ahorita viene una política así medio extraña, donde se está manejando también mucha autoayuda, ¿no? que de alguna manera, todavía no llega al poder, la persona ya se le está exigiendo que cambie al país, ¿no? Cuando siento que esta es una labor de todos nosotros, Por supuesto. de todos como ciudadanos, ¿no? De todos. Pero este tipo de información que bombardea todo el tiempo a la gente, ¿no? ¿Cómo podríamos o qué les podríamos recomendar a nuestros queridos seguidores como para decirle, mira, te recomiendo, obviamente me gustó esta parte de la novela, porque además en México se da mucho esto de la novela, y de alguna manera u otra pues les deja soñar, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros decirle a la gente ahorita en este momento, pues, líneas, propuestas de libros, ¿no? A los niños, para que empecemos así como que siguiendo una cultura, ¿no? Se vaya haciendo un seguir, ¿no? Para que no se... Porque yo siento que ha habido en épocas buenas, de buena lectura, y épocas en donde, como ahorita, ¿no? ¿Qué te vas a leer? ¿No? Que hay que seguir, como por dónde empezar, así, ¿no? ¿Dónde sería bueno empezar? Como para empezar a generar todos una conciencia distinta en este sentido. Fíjate que no quiero como sugerir algunas vías, Okay. porque si no puedo caer en la misma tendencia de la autoayuda, donde hay que decir paso 1, paso 2, paso 3, pero fíjate que a lo mejor podemos empezar leyendo, obviamente, novela, poesía. Me hiciste recordar una frase de Adorno, que decía que después de Auschwitz, del campo de concentración, no podía haber ya poesía. Claro. Y yo me quedo pensando en esa frase y bueno, ojalá hubiera oportunidad de responderle, ¿no? Ya no, pero precisamente por Auschwitz la poesía tiene que continuar. Claro. Algo similar pasa en relación a tu pregunta. La gente tiene primero que empezar a leer, lo que sea. O sea, si empiezo por la autoayuda es un mal inicio, pero bueno, ya empezó a leer. Sí, está bien. ¿Y por qué lo digo? Porque leer
no solo es una actividad cognitiva muy compleja. Y a lo mejor puede ser en este tipo de textos y después transitar a otros, como la novela, la poesía. Textos verdaderamente instruccionales que traten algunas situaciones cotidianas de las personas como estrés, ansiedad, depresión. Hay estudios que demuestran que incluso la autoayuda no solamente retrasa la intervención clínica de los profesionales, sino que los propios textos de autoayuda, más la crisis económica, más la cultura, más estas imposiciones y deberes económicos, culturales, son causantes de trastornos. Por ejemplo, hay una relación muy estrecha entre depresión, desempleo y suicidio. O sea, eso está perfectamente claro, y sobre todo en sociedades neoliberales. Se producen celulares, pantallas, igual también se producen neuróticos, psicóticos, esquizofrénicos, depresivos, suicidas. O sea, nos sometemos a las leyes del mercado de alguna forma. Sí. Pero esa sería la primera vía: leer, empezar a leer, aumentar el número de libros per cápita por mexicano, por año. Claro. Porque fíjate, ahí es lo que les decía, déjenme compartirles esta estadística. Sí, por favor. Y les decía que me fue un poquito complicado encontrarlas, y algunas me las dieron editores de las propias librerías. Pero fíjense, en relación a eso que me dices, en 2017, según el estudio Módulo sobre Lectura del INEGI, el 45% de los mexicanos leyó por lo menos un libro durante el año, mientras que el otro 55% no realizó ninguna lectura de ningún tipo. De los que leyeron, el 30% de los lectores consumió libros de autoayuda. 2017, dato del INEGI. Otro dato importante, que no es mexicano, pero que es un dato de la Unión Europea, y por cierto, quizá este dato que voy a compartir es muy reciente porque se volvió muy famoso. Ya lo era, pero ahora se volvió más. El psicólogo más odiado de Twitter, Rafael Santandreu, un psicólogo muy conocido en España, lanzó su libro hace unos meses, que se llama Nada es terrible, del editorial Penguin Random, y se colocó en el top número 1 de Amazon en tan solo un mes de su lanzamiento. Wow. Casi 1 millón de euros a un mes de su lanzamiento. Otro ejemplo de lo importante que es leer. En el 2009, este es quizás un dato mucho más viejo, pero vale la pena tenerlo presente, se vendieron 3.600.000 ejemplares de libros de superación personal. Y esto no estoy hablando de muchos títulos, estoy hablando de un solo título: Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Sí. Bien, me tocó leerlo, por cierto. Bueno, imagínense, ¿no? Que incluso se convirtió en un texto de... ¿cómo decirlo? Formaba parte ya de las bibliotecas escolares y se pedía como texto base de algunas asignaturas. Nada más para que nos demos una idea. Otro dato importante en relación a lo que preguntas: el 86% de los mexicanos todavía prefiere leer en papel, contra el 10% de los que prefiere hacerlo de manera digital, ebooks, iBooks, en fin. Y por eso el formato de los textos de autoayuda sigue siendo impreso. Los audiolibros, los ebooks, los iBooks, no los encontramos todavía en ese género. Okay. Las editoriales saben esto y han aprovechado ese segmento de mercado. Este dato es un dato global de ICBN, que es el registro de los libros. La facturación de libros sobre autoayuda, llamados allá libros prácticos de felicidad, fue de 109.05 millones de euros tan solo en 2016. Entonces, si se dan cuenta, estamos frente a una industria, realmente es una industria en donde las ciencias sociohumanísticas pues no pueden competir, ni queremos competir. Más bien nuestro interés es como mostrarles líneas de por dónde pueden irse, ¿no? Empezar a leer lo que sea, si fuera el caso, y después transitar a este tipo de textos de poesía, de novela, y quizá textos instruccionales. Me queda muy claro que hay autores que pueden resultar entretenidos, pero además didácticos y basados en la evidencia. Pero estos títulos que acabo de decir, pues se han convertido en insumos básicos prácticamente para cualquier estudiante de psicología, ¿no? Sí. De repente a mis estudiantes les digo, ¿cuál fue el último libro que leyeron este mes? Y lo que contestan son estos títulos. Y las obras clásicas, aunque no estuviéramos de acuerdo con ellas, psicoanalíticas, conductuales, así es. Cognitivas, no tienen idea
Entonces, es un retorno a los clásicos, Claro. diría yo, ¿no? Ajá. Eso sería lo primero. Estar pendiente, por supuesto, de las noticias, porque ahora resulta que una manera de ser feliz es no escuchar las noticias. Sí. Es exactamente al revés. Exacto. Un sujeto Muy estrés. informado va a tener mayor posibilidad de tomar decisiones razonadas. Entonces, en ese sentido, Gabriel Said, poeta mexicano, dice que leer en sentido estricto no sirve para nada de inicio, Ujú. pero en la medida en que vamos leyendo aumenta el vocabulario, Así es. la actividad cognitiva se vuelve más compleja, somos más argumentativos, el pensamiento crítico se desarrolla, en fin, ¿no? Entonces son insumos que a lo mejor al mercado no le interesan, Claro. no son tan asequibles, tan objetivos, pero que nos van a permitir vivir como ciudadanos globales. Ahí, por ejemplo, ahora en psicología organizacional se le ha dado mucha importancia a las soft skills, a las habilidades blandas, Oh, ya. en lugar de las hard skills, de las habilidades duras. Y entonces resulta que las soft skills son inteligencia emocional, empatía. Bueno, para empezar, no se puede ser buen profesionista si no somos buenas personas. Sí. Definitivo. Las habilidades blandas siempre han sido importantes, no es un descubrimiento de los coaches o de los psicólogos dedicados a la motivación laboral el que las soft skills sean importantes, siempre lo han sido, lo que pasa es que han sido relegadas porque son más subjetivas, son más cualitativas. Entonces, en la medida en que empecemos a hacer esto, creo que la vía para que la gente empiece a alejarse de estos textos Ujú. va a ser más conveniente, ¿no? Eso será lo primero, Claro. la primer vía. Y por ejemplo, hablando precisamente de estos grupos de coaching, hay un enganchamiento ahí, ¿no? O sea, tiene que ver con la situación, la crisis financiera, todo lo engloba para que entonces sea muy fácil engancharse ante este tipo de autoayuda. El sistema económico requiere de cómplices, de aliados, para controlar a la población. O sea, llega un momento en donde el Estado ya no necesita sacar a la calle a los granaderos o a la fuerza policíaca, a la fuerza pública, sino que lo hace de una manera más discreta. ¿Cómo? A través de los medios de comunicación, Sí. a través de estos sistemas ideológicos, son técnicas, y es más fácil controlar. El control poblacional se logra regulando las ideas, regulando el mercado. El coaching tiene ese papel. El coaching no es más que una simple técnica que nació en los años 70 en el ámbito deportivo, ahí debió haberse quedado. Su propósito siempre fue mejorar el rendimiento de deportistas de alto calibre. Porque de hecho eso significa coaching, entrenador. Y de hecho estaba circunscrito al área deportiva, pero precisamente empezaron las crisis económicas. Tomemos en cuenta esto: crisis económicas, cambios estructurales requieren nuevos sistemas ideológicos. Ahí el coaching entra, junto con otras tantas, ¿no? Psicología positiva, coaching, incluso hasta mindfulness si nos ponemos estrictos. En fin, son una serie de sistemas que a lo mejor pueden tener algunos cierta funcionalidad, pero que eso no los sacude del papel que juegan a nivel social y económico. Y precisamente el coaching nace ahí, en ese ámbito, pero después lo que empezó siendo una bola de nieve acaba siendo una avalancha y se desborda, y ahora coach hasta para ir al baño, ¿no? O sea, digo, a lo mejor estoy exagerando, es una irreverencia. Sí, es que sí. Pero hay coach para vacacionar, hay coach motivacional, hay coach en las empresas, y ahí mi insistencia es el intrusismo profesional, es el silencio cómplice que muchos colegas tienen. Muchos colegas me han dicho, pero pues simplemente con no hacerles caso es más que suficiente. Pues por no hacerles caso se desbordó el intrusismo, pues por no hacerles caso ellos formaron redes de colaboración, cosa que los psicólogos no hacemos. Por no hacerles caso empezaron a invadir áreas exclusivas de los psicólogos, psicoterapia y de los psicoterapeutas, desarrollo organizacional, docencia, diseño curricular y otras tantas, ¿no? Hasta consultoría psicopedagógica. Sí. Entonces ahora resulta que son todólogos y que pueden intervenir en cualquier ámbito de la actividad humana, y bueno, las empresas, las escuelas, las dependencias
les resulta muy atractivo eso, ni siquiera por el costo, porque no es que sean baratos, sino precisamente por el papel que juegan. O sea, su papel es es como un shot, o sea, te anima, pero después viene la curva de la realidad, ¿no? El principio de realidad. Mi intención y mi interés siempre ha sido más principio de realidad, menos principio de fantasía. El coaching podría tener alguna evidencia, me queda muy claro que algunas universidades lo avalan y lo promueven, lo comercializan, es un gran negocio también. Vean los datos de la ICF, de la International Coaching Federation, y verán que lo que digo no es mentira. Pero pues bueno, esa es otra vía que también a lo mejor se relaciona con la autoayuda, pero es una simple técnica. La autoayuda más bien son estos textos que se convirtieron en una industria desbordada, y que bueno, han dado lugar a toda una ideología. Por ejemplo, el libro del secreto de Rhonda Byrne, esto de que pídele al universo la ley de la atracción, la ley de la atracción. Incluso un editor me daba este dato de ese libro de Rhonda Byrne. Pegó muchísimo. Y el dato estuvo de moda. Trascendió mucho. Llegó a facturar más de $200 millones tan solo los primeros 5 años de su lanzamiento. La idea fue muy simple: puedes atraer lo que quieras si lo piensas con mucho esfuerzo. ¿Cómo explicas entonces la presencia de 50 millones de pobres en México? ¿Cómo explicas el desempleo de gente con un perfil excelente, genial? ¿Cómo explicas que Puebla no hace falta más que ver, o Ciudad de México, salir a las calles para ver la cantidad de personas sin hogar? Es decir, son finalmente, si esto lo contrastamos con la realidad siempre va a ganar. Sí. Pero es yo diría una tendencia perfectamente humana, buscar consoladores, buscar aspirinas para un cáncer, una venda en los ojos, curitas por una hemorragia arterial. O sea, me queda muy claro que es la búsqueda, buscar ayuda es algo natural en nosotros, pero esto no es ayuda. Esto es distracción. O sea, finalmente esto puede ser más una desventaja que realmente constituir una ventaja para las personas que buscan apoyo. Y que bien lo aprovechan los sistemas políticos, los sistemas educativos, porque estamos viendo mucho laborales. De eso, ¿no? Sí, por supuesto. No, hay universidades que basan su modelo educativo en textos de autoayuda. Sí. Te lo juro. Entonces dice uno, a ver, ¿ya llegó a ese punto? Sí, ya está en ese punto. ¿Cómo se puede basar un currículum o currículo en un texto de autoayuda? Bueno, es que hubo mucha imaginación de por medio, ¿no? Y ahí sé qué está haciendo. Así es. Y es que en realidad sí, ya las personas andan como perdidas, quieren buscar solución para todo, en la parte del amor, para educar a los hijos, para educarte tú, para guiarte tú, a crecer como persona, entre comillas, porque realmente, como dices, es un autoengaño, ¿no? Sí, además el mismo INEGI, en otro estudio sobre los hábitos culturales, demostró que las mujeres leen más en México, por cierto, leen más las mujeres, y podemos inferir que ellas también leen más textos de autoayuda. No dice el dato tal cual, pero podemos inferir que si ellas son las que más leen, probablemente pues también leen más textos de autoayuda. Por eso cuando platicaba por correo con los editores, me decían que para algunos el camino fácil es ¿no? Un texto ameno, amigable, sencillo, masticado, digerible, y lo lanzan con toda una campaña mediática de por medio. Y pues los otros tenemos el camino difícil, ¿no? Esperar varios años, revisión del texto, la idea por supuesto no es hacerse rico, claro. ni siquiera pasa por mi mente eso, pues sí. Porque las intenciones son otras. Sí. Pero precisamente eso le tiene que quedar muy claro a las personas que nos escuchan, claro, al público, que si quieren leerlas, háganlos, pero bajo una mirada crítica. O sea, bajo una mirada en donde ellos se preguntan el por qué, el para qué, el cómo, porque quizá lo que acabo de comprar por 300, 600 pesos sean los intentos fallidos de solución de un neurótico consagrado. Así es. Y que sin embargo me lo presentan bajo una modalidad y una etiqueta atractiva, y yo ya me lo tragué, ¿no? Entonces ahí creo que en parte los autores de autoayuda, en parte los editores, las editoriales,
y también en parte los ciudadanos que nos tragamos muy fácilmente eso, ¿no? Entonces, hay editoriales que incluso viven de la autoayuda, o sea, de los textos de autoayuda. Me comentaba también un editor por correo, y aquí traigo el ejemplo. La editorial Pax México nace en Chile en 1932. Empezó publicando textos de poesía, literatura y novela. Pero en los años 70, con el boom de los textos de autoayuda, cambió de giro, se dedicó a la autoayuda. En 2010 vendió 300,000 ejemplares, casi 300,000 ejemplares de este tipo de textos y facturó 24 millones de pesos. O sea, son algunas viñetas como para darnos una idea de que esto no nada más es una cuestión de gustos, preferencias, es toda una industria alrededor de textos, de autores, de medios de comunicación. Claro, doctor, me llamó la atención ahorita que mencionaba de que, bueno, tiene que ver muchos factores, entre ellos la misma sociedad que se deja embaucar, ¿no? por este tipo de textos de autoayuda, y va basado más en la falta de criterio, ¿verdad? ¿Cómo se le ayuda para nuestras familias que nos están escuchando, nuestras personas, cómo podemos ayudar pues a las nuevas generaciones o inclusive a los mismos familiares que están dentro de este sistema familiar, para tener criterio? Ayudarlos a dudar. Y no solo en las familias, el sistema educativo es corresponsable de que existan este tipo de lectores desbordados, porque muy bien. ¿Dónde están módulos o asignaturas de pensamiento crítico? Filosofía. De filosofía. ¿Cómo se llama? Ya no veo en ningún lado filosofía. De formación cívica y ética, de ética. Pues cuando esos tipos de contenidos están saliendo. Y están, fíjense qué interesante, entrando otros de educación socioemocional. Sí. Y cuando uno analiza el programa de convivencia escolar y los textos socioemocionales, pues por ahí no se ve autoayuda, pero sí se ven contenidos que, si bien pretenden fomentar hábitos de autocuidado, Claro. pues ahí hay autores que uno dice, no tendrán por qué estar aquí, y menos con niños en etapa de desarrollo, ¿no? Claro. Entonces ahí, ese tipo de cosas en la familia es enseñarlos a dudar, enseñarles a decir, a preguntar por qué, cómo, cuándo, cuál es la evidencia, quién lo dice, cuándo lo dijo. Por ejemplo, las redes sociales se constituyen en un canal en donde una mentira Se hace verdad. repetida 100 veces se hace verdad. Sí. Se hace verdad. Entonces, ir a la fuente directa, Sí. volver al hábito de leer las noticias al inicio del día, en fin, de cuestionar directamente al autor, de hacer una carta al autor aunque finalmente no se le lleve, Claro. de hacer ferias de lectura Sí. en las instituciones. Y de repente en las ferias de lectura invitan a estos autores, pues es prácticamente el suicidio de los espacios, ¿no? Sí. Entonces ahí este tipo de cosas tiene que fomentarse, fomentar el hábito lector, fomentar la duda, el pensamiento crítico, y sobre todo yo diría apoyar que en este caso a nivel familiar Sí. cada miembro sea genuino, o sea, no podemos ser todos iguales. Claro. Respetar la singularidad, si alguien es callado, inhibido, el otro cuestiona, el otro nunca está de acuerdo, perfecto. Claro. O sea, las mejores empresas ahora nombran en sus equipos de trabajo a alguien que llaman el disidente, el que nunca está de acuerdo en nada. Y su papel es ese, porque la idea es siempre tener el contraste, siempre tener el otro lado de la moneda, ¿no? Hacer contrapeso, porque quizá todos nos estamos equivocando en pos de un pensamiento único. Ese es el gran riesgo del autoayuda, un pensamiento único. Pensar que los problemas tienen recetarios por los cuales se pueden resolver. Y en la familia, pues eso puede ser lo primero, ¿no? Y además de la familia, los sistemas educativos. Cierto. Muy buena esa parte, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que en secundarias, por ejemplo, hayan desaparecido los talleres? Sí. Muchos de nuestra época tuvimos talleres de electrónica, de Sí, que eran muy carpintería. buenos, claro. Y tenemos maestros Mecanografía, excelentes, sí. taquimecanografía, en fin, ese tipo de cosas han salido por una intención, ¿no? Sí. Ahí el trabajo que ha hecho algunas dependencias o algunos departamentos del INE, del Instituto Nacional de la Evaluación Educativa, pues me parece que son bastante valiosas, ¿no? Sí.
porque apuestan al pensamiento crítico, apuestan a la evaluación de funciones cognitivas como la lectura. Entonces sí hay propuestas. El problema es que pues de repente en este país que cada 6 años tenemos otro México, Sí. y la continuidad de los proyectos es lo que de repente corta las intenciones, ¿no? Pero pues hay cosas que hacer desde el seno familiar. No, y sobre todo alimentar esta parte que es la psicología como todo, ¿no? Que maneja también la salud mental, ¿no? O sea, haciendo todo este ejercicio que ahorita nos hace favor de mencionar, pues nos da un poquito más de mejor vida, de mejor calidad de vida, no solamente en la cuestión de instrucción, sino en la acción, Claro. ¿no? Porque sí que de lo que leo, pues me voy a la acción. Y en estos la gente se vuelve pasiva, ya no activa. Totalmente de acuerdo. Aparte de la psicosis que estamos viviendo ahorita, del miedo que se ha generado, del robo, de los asaltos, de que hemos hecho una resiliencia tan lamentable en el sentido de que vemos que asaltaron a alguien, ay, qué bueno que no fui yo, y me voy, o sea, no me quedo. Estamos perdiendo muchas cosas, hay valores, mucha ética de vida, de humanos. Ya es normal escuchar robos, violencia, cosas que se supone en este siglo ya no deberían de existir. Así es. Y a través de pues ahora sí que vamos a decir, la ignorancia está haciendo que esto florezca, ¿no? Que esto crezca. Entonces, es muy interesante la propuesta que nos propone ahorita, doctor, porque finalmente sentimos que es una responsabilidad, vuelvo a insistir, que en el inicio decía yo, de todos, ¿no? Nosotros como promover con nuestros pacientes incluso, ¿no? En los talleres que damos con todo esto, pues promover lecturas, ¿no? De alguna manera, a lo mejor, pues empezamos con novelas. Yo le digo a la gente a veces, pues lee lo que te gusta, por lo menos 10 minutos diarios. O sea, no te me mates tampoco, ¿no? Pero empiézale por algo, para que empecemos a ver cómo vas a ir planteando tu vida de esta manera. Tu vida. Nosotros no somos solucionadores de vida de nadie, Claro. ¿no? Y eso es algo que hay que plantear muy bien, porque ahí es donde vienen las confusiones. Cierto. ¿No? Estos señores nos dicen, tú haces esto y mira, me dices, hasta me veo expresiones de como que me corto la mano, me corto esto, y realmente no pasa nada de eso, ¿no? Entonces es un engaño vil, ¿no? Es un robo. Es efecto placebo. Sí, claro. Para cada pronto. por supuesto. Lo que decías es muy valioso, Guillermo, porque los textos de autoayuda consideran al lector un ente pasivo, Por supuesto. receptivo, incapaz de hacerse responsable de su propia vida. Y entonces es como si yo promoviera mi libro de autoayuda y les digo, por favor, les quiero avisar que en mi próximo libro de autoayuda, que se va a llamar ¿Cómo hacer las cosas por ti mismo? Viene una receta para que hagas las cosas como yo digo. O sea, me explico en lo paradójico. ¿Me puedo volver adicto? Quizás sí, porque, bueno, no sé si adicto sea la palabra, pero sí dependiente de soluciones acartonadas, Sí. Ajá. que a lo mejor pueden resultar funcionales para unos, pero no para todos. Claro. Es más, en algunas ocasiones, a algunos pacientes yo les he dicho que lean un texto de autoayuda. Sí. Y que lo contrasten con su experiencia real de vida, con su experiencia de pareja, y que debatamos y discutamos qué aplica, qué no, qué es real y qué es ilusorio. El ejercicio ha sido muy interesante. Claro. Muy interesante en ese sentido, porque en ese momento deja de ser una imposición de estructuras de conocimiento. Esto es una imposición de estructuras de conocimiento porque no toman en cuenta lo que la persona ya sabe, Claro. su experiencia previa. Y entonces es puro y mero aprendizaje reproductivo. Haz las cosas como yo propongo, como yo digo, como yo impongo. Es por una receta de cocina. Y ahí es donde privamos al sujeto de la capacidad de transformar su propio conocimiento. Sí, Claro. sí podemos usarlos, Ajá. pero para nuestros propios fines, finalmente para el de nuestros usuarios, ¿no? Ajá. Pero no los podemos usar como como nos los proponen estas personas, estos autores, estas editoriales, porque el peligro va por ahí, ¿no? Hay peligros clínicos, socioculturales, ideológicos, en fin, ¿no? Sí. Y sí, pues y fíjate que lo que dices es muy interesante. Un editor me decía, ¿quiénes compran más libros de autoayuda? Hay un perfil socioeconómico que no se ha estudiado como tal. Me decía, sí, son quienes resultan más pobres económicamente, pero también los que tienen mucho dinero,
Entonces parece que los extremos Sí, Sí. son quienes consumen, no son más consumidores de autoayuda. O sea, la posición económica, el estatus socioeconómico no es factor de protección para leer o no. A veces puede ser hasta un factor de riesgo porque me acerca ese tipo de textos. Es bien conocido que hay propuestas pseudocientíficas que son más consumidas por grupos de poder, por grupos de socioeconómicos de poder adquisitivo muy alto, y bueno, ahí están, ¿no? Psicomagia, psicología positiva, coaching de cierto tipo, o sea, para todos hay. El segmento de mercado es amplísimo y la mercadotecnia es muy interesante y muy inteligente porque la mercadotecnia que usan ellos no satisface necesidades, crea necesidades. Sí. Ahí está lo interesante. Sí, O sea, necesitamos ser feliz, necesito pensar, necesito resolver problemas cotidianos, necesito planear, ejecutar, verificar, evaluar. Ser feliz, pues si en el proceso puede encontrar algunas vías, perfecto. Sí. Pero por eso la propuesta que decían tiene que ir en ese sentido, ¿no? Es toda una intervención de tipo psicosocial, educativo, la que los psicólogos tendríamos que hacer, que diseñar, que apostar, para que la gente pueda entender que pues esto tiene sus riesgos y que estamos apoyando a autores que solo los ayudan a ellos. O sea, la autoayuda solo ayuda a sus autores. Solo ayuda a sus bolsillos. O sea, a sus bolsillos, tal cual. Crea una Así es, sociedad esa más es autoayuda. capitalista, ¿no? Más de consumismo, porque al final de todo es parte de, ¿no? Consúmete una pantalla para que veas mejor tus programas, o sea, Claro. eso te va a hacer muy feliz, ¿no? Y que tengas el control te va a hacer muy feliz. Oye, los sillones reclinables, no sabes qué maravilla, y cómprate el aparatito fulano, y cómprate esto. Y todo viene en los libros de autoayuda, ¿no? O sea, Claro. el placer, la situación del placebo es brutal, ¿no? Brutal porque de alguna manera u otra es lo que estamos buscando. Y ahora si nos los facilitan, pues qué padre, ¿no? O sea, eso también es otro juego que se está jugando en esta sociedad, porque ya nadie quiere trabajar. Lo vemos en las escuelas, los chicos nos mandan, todos los maestros ahora sí, como ya hay psicólogos, Sí. nos los mandan, ¿no? Es que no quiere trabajar. Ya, y a ver qué hacen con él. Pongan a ver, o sea. Sí. Doctor, y bueno, perdón, ya, bueno, hablando de este tema, que también se relaciona con esta cuestión del coaching, porque toman mucho de estos textos, ya hay situaciones legales donde yo he escuchado algunos documentos que se han hecho, ¿no? A través, en otros estados, ¿no? Sí. Aquí como tal, no. La ley prevé, y la Dirección General de Profesiones prevé, que una persona que ofrezca, se dedique, promueva o practique actividades propias de la salud mental, exclusivas de psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, está cometiendo un delito federal, llamado usurpación de profesión. Es un delito federal, usurpación de profesión. Y esto es a río revuelto ganancia de pescadores en nuestros campos. En psicología, pedagogía, educación, es de todos los días. Porque, por ejemplo, si a mí se me ocurriera en este momento pedir ingreso para una especialidad médica, no me lo permitirían. ¿Por qué? Porque soy psicólogo. Ellos tienen perfectamente bien marcados sus límites. Pero en México, las universidades, si un médico va, o si un abogado va y pide ingreso a una maestría en desarrollo humano, psicoterapia infantil o X de nuestro campo, lo permiten. Cuando la ley exige que exista un antecedente académico afín al posgrado que se pretende. Sí. O sea, esto está en la ley, pero la ley se la pasan por el arco del triunfo. Exacto. Pero la ley está, eso ha existido siempre. Ahora, precisamente por este fenómeno de desborde de intrusismo y de usurpación de profesión, algunos estados, y ni estados, ni siquiera diría los congresos, los colegios de psicólogos, como el de Zacatecas, levantaron la mano y dijeron ya basta, en especial con el coaching, y elaboraron la ley de salud mental de Zacatecas, aprobada el año pasado, en donde ahora se deja más claro el delito de usurpación de profesión, pero además, en especial con el coaching, pero además regula, criminaliza a una modalidad que yo no la llamaría ni coaching, para ser justo, son sectas comerciales vestidas de coaching, entrenamientos de vida. A ese tipo de propuestas las regula, que por cierto se han metido también
en muchísimas instituciones vestidas de coaching, de desarrollo humano, y además ¿saben? Se han vestido sobre todo de algo que llaman certificación. Ahí está de moda las certificaciones. Sí. Las certificaciones no son un grado educativo. Grado educativo, licenciatura, especialidad, posgrado, maestría o doctorado, esos son grados educativos. La certificación es un entrenamiento que puede avalar alguna norma oficial mexicana, SEP, conocer, qué sé yo, ¿no? Como una Competencias, sí, pero no tiene ningún valor educativo en sentido tal. estricto, pero la palabra es mercadológicamente muy atractiva. Certifícate en como X, A, etcétera. Pero los demás colegios, yo he tenido comunicación con la Sociedad Mexicana de Psicología, con la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, con la MAPSI, con FENAPSIME, la Federación Nacional de Psicólogos de México, con el Colegio de Psicólogos de México, y de todos ellos, con CNEIP, incluso el Consejo Nacional de Enseñanza e Investigación en Psicología, y de todos ellos, el único consejo que se ha pronunciado es CNEIP, el único. Los demás permanecen callados, imberbes, al margen. Esto fue como parte de un artículo, para publicar un artículo, y no se pronunciaron. Dicen que están trabajando, que tienen sus propias iniciativas, pero en la realidad a veces lo que tiene que pasar es que se cometan imprudencias clínicas, que las personas cometan, por ejemplo, atentados contra su propia vida, y entonces ya es cuando volteamos a ver que hay algo grave, ¿no? Pero Zacatecas es un buen ejemplo que debemos de reproducir en otros estados. Pero en Zacatecas, en Chihuahua, junto con otro colega, parece que ya por ahí va generándose la primera iniciativa, y nosotros seguimos trabajando en una iniciativa más a nivel nacional, que no solamente regule el intrusismo, la usurpación, sino el abuso psicológico. Porque el abuso psicológico puede darse de muy diversas formas. Esto puede ser una forma de abuso si nos ponemos estrictos. Sí. Pero ahora que sé, el mobbing, el bullying, el acoso laboral, en fin, por ahí va la iniciativa. Pero pues sí, o sea, de repente lo que nos falta es comunicarnos más entre colegas, hacer redes entre nosotros, dejar de pensar que desde nuestra trinchera podemos hacer mucho, podemos hacer más si nos reunimos, Claro. más allá de nuestras diferencias en cuanto al enfoque, porque Desde eso también luego. prima mucho. Si yo soy cognitivo, no, tú eres conductista, tú eres psicoanalista, entonces yo creo que ahí la invitación sería, más allá de nuestras preferencias o elecciones, por válidas que hayan sido del enfoque, profesionales, podemos hacerlas temporalmente, sino a un lado, primar la disciplina. Y en el momento en que lo hagamos, formemos redes, como ellos lo han hecho, pues entonces no van a tener otra que regularse, porque increíblemente entre ellos mismos están denunciando intrusismo. O sea, a mí me parece, es como si en un pabellón de psicóticos alguien dice, yo estoy bien, tú estás mal, ¿no? O sea, Claro. es increíble. Claro. La forma en como ellos también se quejan, ¿no? ¿Hasta dónde va la El coaching vanagloria, se no? queja de intrusismo, válgame Dios, ¿no? Pero pues por ahí tenemos que ir los psicólogos, más comunicación para reproducir estos marcos legales. El de Zacatecas a mí me parece un marco legal muy bien armado. La Universidad Autónoma de Zacatecas, el Colegio de Psicólogos de Zacatecas, colegas que han aportado ahí, son los que deben llevarse el crédito, pero ya hay un intento estatal, y los otros estados están esperando a que esto suceda, ¿no? Ahí está un ejemplo ya. Ya hay un ejemplo palpable en nuestro Para país. seguir. ¿Cuál es cuáles han sido las principales consecuencias que ha visto de alguien que practica esta autoayuda cuando cae la venda de los ojos? Híjole, es complicado, pero pues finalmente es como estar enamorado. O sea, Sí, claro. Mientras el texto de autoayuda representa un pilar existencial que te sirve para tomar decisiones, controlar tus emociones, perfecto, pero la realidad siempre gana. Y bueno, ¿qué puede suceder? Para empezar, el golpe existencial debe ser terrible, porque me pintan la realidad de una manera
bastante alegre, y lo que encuentro es que no es así. Yo no apuesto al pesimismo como de repente alguien me dice, yo le apuesto a un optimismo racional. O sea, esa es mi idea, o sea, porque de repente me dicen, es que es un pensamiento muy similar al de Schopenhauer. No, la idea es ser optimista, pero racional. O sea, nadie dice, permanezcan tristes todo el tiempo, deprímete, amárgate y termina con tu vida, solo espera la muerte. Sí, no. Sí, no se está hablando de eso. Promueve el pensamiento crítico. Promoviendo el pensamiento crítico, tus decisiones van a ser más inteligentes y racionales. Yo suelo decir en ese sentido que cualquiera puede tomar decisiones irracionales, mientras sean decisiones razonadas. Ya. Quiero leer autoayuda. Perfecto. ¿Ya valoraste los pros y los contras? Sí. Adelante. Yo no soy quien para decirte que no lo hagas. Cualquiera puede tomar decisiones irracionales en tanto sean decisiones razonadas. Ya pasó por el pensamiento crítico. Ya lo que pase después no me preocupa tanto, porque ya va a ser más un ejercicio de cuestionamiento racional, de tiempo. Pero sí, muchas personas que han pasado por estos textos llegan a consulta por depresión, por ansiedad, y realmente disocia a la persona de su entorno. O sea, es como irte a la obra de cuando se lee, por ejemplo, por primera vez El Mago de Oz, te captura, te lleva, y vuelves y dices, ay caray, ya aterricé, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, la autoayuda y la caída es muy fuerte además. Sí. Porque puede ser un mecanismo compensatorio, puede ayudarme a racionalizar mi propia patología. Entonces, de repente, alguna vez, hace muchos años, un paciente alcohólico crónico que había leído un texto de autoayuda me dice, no, yo no soy alcohólico, yo simplemente soy bebedor social. Bueno, y a mí me sirve para lubricar mis relaciones sociales. Perfecto. Eso viene como frasecita en un texto de Alcohólicos de Autoayuda, ¿no? Y sí, sin embargo, la realidad era que a nivel de la pareja era terrible, la violencia, los accidentes automovilísticos que había causado, los ingresos a la cárcel que había tenido, el abuso sexual que había cometido hacia sus propios hijos, y bueno, es un mecanismo compensatorio. Y es un mecanismo que le ayudó a racionalizar y explicar su comportamiento de una manera muy patológica. Entonces, ese es un ejemplo a lo mejor muy extremo. Sí. Pero puede haber otros que en realidad enmascaren verdaderos trastornos mentales, y que dicen que con la autoayuda pues les permitió ser mejores personas. En fin, ¿no? Yo le están dando la razón, ¿no? Por eso la invitación es, si ustedes sienten, las personas que requieren en algún momento ser escuchados, hablar con alguien, resolver cosas, están los profesionales de la salud mental. No acudan con los coaches o otras personas que no tienen ni el aval legal, ni la experiencia clínica, ni la supervisión, porque además un psicoterapeuta tiene que estar supervisado. Claro, regulado. Sí. Más allá de la parte del credencialismo, las cédulas, tiene que estar supervisado y tener su propio proceso terapéutico. Sí. Porque ahí la reflexión que hago es, los otros son bomberos quemados. Sí. O sea, ¿cómo van a pagar, si me permiten la metáfora, los fuegos, estos bomberos que están más quemados que cualquier otra cosa, ¿no? Sí. Esa es la gran diferencia entre ellos y nosotros. O sea, la gran diferencia es esa precisamente. Pero volviendo al punto, pues ahí las consecuencias pueden ser muy variables dependiendo de la persona. Tengo una colega a la que le mando saludos, Pati Kras, que me dice que resiliencia no es ser feliz a huevo, o sea, claro, es buscar las propias habilidades para pensar, ser racional, sentir, ser y actuar como ser singular. Porque también de repente eso ha sido, ¿no? Entonces, que la gente no se preocupe por ser fuerte. Ser vulnerable también tiene sus ventajas, ¿no? Sí, hay un para qué, ¿no? Por supuesto que sí. Exactamente. Sobre todo en un momento en donde parece que estar solo, la soledad es como el peor camino que uno puede seguir. Sí, claro. Pero la soledad también puede ser
Es necesario. Un lugar para muchas- estar seguro, ¿no? Ojalá. Es más, fíjense que me hicieron recordar, ayer compartí un dato en un congreso, Ujú. lo conocí esta semana, el Servicio Clínico de Atención Telefónica de la Línea de Crisis de la UNAM publicó un dato muy interesante. El 95% de las llamadas que hacen las personas para la línea de crisis no es por una emergencia psiquiátrica, suicidio, episodio depresivo, qué sé yo. Es para establecer contacto, para Wow. hablar con alguien. Entonces, significa que 9 de cada 10 pacientes hablan para establecer contacto, como decía Virginia Satir. Sí. O sea, a mí eso me dejó Ujú. muy confundido, pero también por un lado motivado, porque Satir decía, el mejor regalo que yo puedo dar a otro es verlo, tocarlo y escucharlo. Claro. Y el mejor regalo que yo puedo recibir es ser visto, ser tocado y ser escuchado. Cuando eso ha sucedido, se ha establecido contacto. Y me dejó pensando esto precisamente porque la gente se siente perdida, se siente sola, necesita estos bálsamos emocionales y la autoayuda cumple esa función, ¿no? Pero Claro. el costo a mediano plazo puede ser muy alto, emocionalmente muy alto. Claro, el costo en confusión y en demás En cosas. demora de atención Sí. clínica, en instalar esta carga ideológica brutal de yo soy el responsable de todo, qué terrible, ¿no? O sea, Sí. o de invitarnos a conocernos. Yo ya estoy harto de conocerme, estos cursos de conócete a ti mismo, cura tu niño interno, Sí. ay, te presento a ti mismo, hola, ¿cómo estás a ti mismo? Muy bien. Entonces, ese sinapismo del yo, de la época del yo, pues también necesitamos como voltear a la mirada, ¿no? Ver afuera. Claro. Y darnos cuenta que el otro está ahí. Ahí Jean-Paul Sartre decía esto, ¿no? El infierno no está en los otros, está en uno mismo. Claro. Así es. Entonces, pues ahí que cada quien batalle con sus Demonios. fantasmas y sus demonios. como Doctor, dice. se nos ha ido el tiempo y la verdad Gracias es que, por el tiempo. En manera de conclusión, ¿con qué concluye, doctor? Híjole. ¿Cuál es el mensaje al público? Quiero cerrar con una frase de Ortega y Gasset. Decía que qué agrado sería conocer a una persona que se siente y sabe que está perdida y además lo reconoce. Estar perdido no es el problema. El siguiente paso, saber qué hacer, es lo verdaderamente importante. Acudan con profesionales y creo que van a poder encontrar las primeras respuestas reales, no rápidas, no van a ser rápidas, Mágicas. no van a ser mágicas, pero el trabajo que van a invertir en ello, a largo plazo, les va a dejar mejores dividendos que estas aspirinas para un cáncer. Muy bien, bien. compañeros. Pues, Pues- chicas, Pues cerramos. yo me quedo en esta parte Dígame. de ser autocrítica, de verdad sí hay que hacerlo. Todo lo que leemos, todo lo que llega a nuestras manos, sí hay que ser, de verdad, crítico. Sí. Gracias. Sí, yo también, sobre todo con personas que precisamente se dedican a esto, ¿no? Psicólogos, porque como decíamos, hay psicólogos que se han ido también al coaching, entonces ser un poco más autocríticos. Y muchas gracias. No van a encontrar, ¿verdad? Pues, doctora, antes que nada agradecerle la visita Gracias, y, señor. pues, el programa y Sí. esperamos verlo más seguido por Encantado, acá, encantado. en su canal además. Y pues a ustedes amigos, nos pedimos, júntense con nosotros y en su casa los regañarán. Síganos puntualmente como cada 8 días. Vamos a traer más cosas para ustedes porque de verdad lo merecen. No estamos trabajando en el sentido coaching, sino dándoles información de primera mano con gente experta, con gente que se ha preparado y que nos viene a compartir de muy buena ley, con mucho amor y respeto además para todos ustedes porque lo merecen. Esto que es claridad y objetividad. Vamos a dejar un poquito la subjetividad que es de cada quien y está bien, todo el mundo la merece tener, pero es de cada quien. ¿no? Claro Eso que sí, decimos pues ahí ustedes. está el primer paso, aceptar, admitir quién soy, cómo soy, en qué condiciones me encuentro, y el segundo es buscar la ayuda, Ahí está. definitivamente, y de ahí para adelante. Así es. Muchas gracias, doctor. Gracias. Al contrario, gracias. Siempre es un, Gracias un a placer. ustedes. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Marina. Gracias, Marina. Bueno, Adiós. saludos. Nos vemos la próxima. Saludos amigos, cuídense mucho. Y disfrútenlo.